Bueno, muy bien, señoras y señores. Estamos entonces ya para charlar un ratito con el querido Juan Carlos de Pablo, gran maestro de periodismo económico, por supuesto economista destacado y además un hombre que conoce mucho la historia política de la Argentina y que entre sus enseñanzas siempre recuerda que la política económica se da en el marco de un contexto político. Vos podés ser, digamos, el mago Fu Manchú y tener la fórmula para resolver la economía, pero en un contexto político adverso, la mejor política económica obviamente fracasa. Así que, estimado Juan Carlos, un gran abrazo, nos encanta tenerte un ratito con nosotros y como vos bien decís, lo que importa es lo que viene, no lo que pasó. Efectivamente. Entonces te queremos... Me acordar la anécdota. Una empresa me había contratado antes de la crisis de 2008 para que yo le explicara qué es lo que iba a pasar en la economía argentina en los entonces próximos 8 años. Entonces yo dije, tomen nota, y todos agarraron el lápiz y el papel y dije, todo, es una sola palabra, todo. Sí. Yo no te voy a hablar de los próximos 12 meses, te voy a hablar de las próximas 12 horas, porque hasta ahí llega el horizonte. Todo lo demás es una fantasía total. 2021, fantasía total. ¿Qué tenemos en la Argentina? Tenemos transitoriamente una caída muy fuerte en el número de infectados. Si es estacional o no, lo veremos, pero un dato verdaderamente importante. Tenemos un presidente totalmente desdibujado en un país presidencialista y una agenda para trabajar desde el punto de vista económico perentoria. Déjame cantar dos cosas. Una que la mencionaron y otra soslayada. La que mencionaron es la tasa de inflación. Vos dijiste, Willy, 3 y pico. Tomemos los datos de Fiel referidos a noviembre. El promedio fue el 3 y pico. Los precios flexibles fueron 6. Tasa mensual, Los precios regulados, 1. Moraleja, está delante de una aceleración inflacionaria y esto nunca hay que subestimarlo en un país tan sensible como el nuestro en materia inflacionaria. Segunda cosa, hoy, por una razón absolutamente circunstancial, me pongo a hablar con una persona que conoce el mercado de los neumáticos. ¿Qué porcentaje de los neumáticos de los camiones se fabrican localmente? 20%. 80% son importados. Y me dice este señor, el Banco Central no está permitiendo liquidar divisas para importar neumáticos. Willy, ¿a qué velocidad se empiezan a parar los camiones? ¿Qué quiero decir con esto? Hay cosas perentorias. La política económica tiene una agenda de cosas perentorias. Después viene la negociación con el fondo, que es remota. Mientras no le pidamos plata al fondo, esto va para largas. El Estado argentino no tiene ningún apuro en cerrar. Y la señora Georgieva tiene un dolor de cabeza fenomenal porque dice, yo cierro con estos tipos que además no van a cumplir nada de lo que me digan y tengo que enfrentar el directorio donde me están mirando diciendo, ¿qué te pasa, Georgieva? Así que yo diría, a mí me parece que en este momento la centralidad es esta desdibujación, digamos así, de la imagen presidencial en un país presidencialista y esta agenda económica perentoria, donde yo tengo que decir, el respaldo político es fundamental, pero el equipo económico tiene que ayudar. Claro. Ahora, en ese sentido, lo que acá vemos es un dilema del típico de la política y la economía, que es que en alguna medida la política no acepta lo que se llama el ajuste, pero a la larga el ajuste finalmente viene igual. Entonces, digamos, puesto en la mesa, hoy Alberto Fernández tiene todo un sector que le dice, no aceptamos el ajuste, pero la realidad y la ley de gravedad dice que si seguís emitiendo al ritmo que estás emitiendo, y bueno, esa tasa de inflación se va a seguir acelerando. Y eso le puede complicar, y eso le complica también las elecciones el año que viene. Es una cosa elemental. Ahora yo pregunto al presidente de la Nación, ¿quién le está hablando en materia económica? ¿Le están diciendo las cosas como vos las estás diciendo? ¿O le están diciendo, bueno, veremos? Porque nunca es la oportunidad. Viste, vos vas ahora al presidente y decís, mire, que a mí me parece que hay que tocar las tarifas. Juan Carlito, ¿por qué no venís mañana? Porque hoy vos sabés, ¿no? Y después cuando voy mañana, dice, ¿por qué no venís la semana que viene? ¿Y cuándo es la oportunidad de poner un poquito de orden? Nunca. Ah, nunca. Bueno, chocas. Esto es lo que dice la historia. No hay que ir a la facultad para darse cuenta de eso. Te puedo dar 32 ejemplos, digamos así, de la historia. Entonces, la pregunta es,
¿qué realidad le acercan, digamos así, al presidente para ver y tiene que tomar decisiones ahora, el mes que viene, cosas por el estilo? Toda la política económica es vamos viendo. Ahora, en el mensaje que vimos del equipo económico cuando el dólar se fue casi a 200 mangos, ahí apareció la promesa de que se aceleraba el acuerdo con el fondo, posiblemente como un marketing, pero independientemente de lo del fondo, y bueno, el gobierno dice, vamos a subir tarifas, vamos a cortar el IFE, vamos a cortar el ATP, vamos a pisar salarios, vamos a tratar de pisar un poquito las jubilaciones. Eso es lo que dice. Ahora, vos ves que... La palabra del gobierno está totalmente devaluada. Yo lo quiero ver, capaz que tenés razón. Después me llamás dentro de 60 días y yo te felicito. Parece que estos pibes estuvieron en Chicago, no en Colombia. Vamos a ver. Claro. Pero nadie toma decisión en base a eso. Ahora, si vos recordás, y esta es una parte de la economía que vos la seguís con mucho más detalle que yo, cuando el dólar pasó de 195 a, no sé, 150, cosas por el estilo, no fue el shock de confianza, que la gente dijo ahora sí o cosas por el estilo. Fueron llamados intimidatorios, la gendarmería en algunas cuevas, intervención, venta de algunos amigos, venta de títulos públicos. Entonces vos me decís, es transitorio, punto. Y entonces, y frente a la transitoriedad que decís, bueno, vamos a ver, ahora, cada uno de nosotros se levanta todos los días a ver cómo le encuentra la vuelta. A mí me gusta decir, la persona que nos está escuchando en este momento no se agota en la macro, porque tiene bastante desafío micro, y la lucha por la vida es una cosa fenomenal, y estamos viendo todo tipo de manifestaciones de cómo la iniciativa privada trata de encontrarle, digamos, la vuelta. Solo que lo que uno tiene que decir es que el componente macro, por favor, haga algo. Primero, deje de poner palos en la rueda y si es posible, ayude un poco, si vos querés. Pero nada más que con dejar de poner palos en la rueda, yo ya estaría contento. Mirando un poco la historia, Juan Carlos, y también un poco la experiencia que le tocó finalmente enfrentar al presidente Macri, uno tiene la sensación de que hoy la Argentina no puede salir de lo que en alguna medida se llamó el gradualismo, porque como tenés ahora, qué sé yo, 25 millones de pobres, 5 millones de indigentes, y bueno, sea Macri, sea Alberto Fernández, sea Mandrake, no tenés forma de finalmente pactar o acordar un ajuste. O sea, que es como que la Argentina se metió en un problema que, francamente, no me queda muy claro cómo se va a solucionar, ¿no? Mira, el primer problema que tenemos en la Argentina es que al gobierno nadie le cree nada. Y como dice Guillermo Calvo, una misma medida de política económica genera resultados para un lado y para el otro, los niños si te creen o no te creen. Mi ejemplo preferido: si mañana a las 10 de la mañana el señor Peso levanta el cepo cambiario, no vamos a decir llevó la confianza, vamos a decir se volvió loco, vamos a ir a comprar los 4 dólares que le quedan, porque dentro de media hora los vuelve a poner. Entonces, ¿cómo se hace política económica? Es dificilísimo. En ese contexto, vos podés decir gradualismo, shock, pero depende de las circunstancias. Si, como yo te digo, el Banco Central no le queda ni un solo dólar para financiar los insumos importados de las fábricas, se le paran las fábricas. Y si se le paran las fábricas, no decir, bueno, vamos a tomarnos 5 años para ver, ¿de qué estás hablando? Entonces lo que digo es, la agenda, la característica, las velocidades, te la pone mucho más, digamos, la realidad, que puede ser un planteo generalista, digamos, o cosas por el estilo. Ahora, yo una vez lo llevé a Roberto Labaña, como a otros ministros de Economía, a hablar con estudiantes, que me parece siempre una cosa muy valiosa. Y Roberto le dijo, comparando 2001 con 2002, el pánico disciplina, Claro. Lo que en 2001 no pudiste hacer, lo hiciste en 2002 multiplicado por 5. Y en 2001 viste la que se armó, y en 2002... Entonces, ¿qué le tenés que decir a alguien que tiene responsabilidad ejecutiva como el presidente de la Nación? No se enrede con la terminología, no se distraiga ahora, ajuste, no ajuste, llamalo jarrón, querés llamarlo pelota de fútbol, llamalo lo que vos quieras. Pero evidentemente el que tenés, digamos así, que aterrizar. ¿Por qué? Porque en algún momento las cosas dejan de ser viables, no estamos discutiendo un poquito más, un poquito menos, dejan de ser viables. Vos en el casino, cuando te quedás sin ficha, no podés jugar más, te podés quedar a mirar o te vas a tu casa. Entonces, ahora,
Si vos vas a hacer el replanteo del mercado cambiario como una unilateralidad, te van a llevar puestos. Tenés que hacerlo dentro de un programa. Este es el desafío que tiene que tener el equipo económico. Yo digo, el respaldo político, todo lo que vos quieras. Yo como economista les tengo que decir, miren muchachos, el mejor programa del mundo sin respaldo político no funciona, pero vamos al revés. Te doy todo el programa, todo el respaldo financiero. ¿Está mal hecho? Tampoco funciona. Te hago una última consideración de un tema que alguna vez hemos hablado, que es, bueno, digamos, ¿cómo ves vos la salida de mediano plazo de la Argentina en este sentido? Es decir, después de todas las crisis, que además vos has de alguna manera retratado y has publicado en libros de las crisis de la historia económica argentina, a nosotros nos tocó casi, te diría, del 74 a la fecha, pero todas las crisis terminaron finalmente resolviéndose, no sé si vas a permitirme esta simplificación, se resolvieron con capitalismo. Tremendas devaluaciones, cram down, los precios se caían a pedazos en Argentina, entraban los dólares y venía la recuperación, porque se mejoraba el clima político. Lo último fue lo del 2001-2002, de alguna manera. Es decir, la Argentina salió con una forma capitalista de las crisis. La pregunta que te voy a hacer es, ¿vos estás seguro que esta vez la salida de esta crisis va a ser con capitalismo en la Argentina? O por lo menos como lo hemos conocido. No tenemos cómo saberlo. Ahora, si Aeroparque y Ezeiza funcionan como es, normalmente, y queremos contestar esa pregunta, ya nos vamos. Vos y yo nos vemos dentro de media hora en el aeropuerto. Tenemos una restricción, pero la enorme mayoría de la gente se va a quedar acá peleando. Es un final abierto, ¿entendés? Y además no hay final, porque la vida es un continuo, ¿entendés? Yo lo que digo es lo siguiente, acá tengo primero un gran motor de la actividad privada. Y en el plano político, este territorio de Beto, yo lo que rescato es la acción individual, pero colectiva, los banderazos. Las cosas que le frenan algunas iniciativas el presidente puede ser y algunos aliados, digamos, del presidente. Entonces, es una lucha, no hay final, pero además está abierto. Es una cuestión, si vos querés, de pelear. Ahora, es una cosa, digamos, elemental. Le quieren llamar capitalismo, no le quieran llamar lo que se te da. En todo el mundo, el esfuerzo y la asunción de riesgo tiene que tener sentido para el que lo hace. Los chinos lo tienen claro y los venezolanos no lo tienen claro. Y mirá cómo funciona un país, mirá cómo funciona el otro. Esto lo explicó un discípulo mío, Adam Smith. En 1776, La riqueza de las naciones, dijo, no es la benevolencia del carnicero la que nos da de comer, es que el tipo vive de eso. Tal cual. Profesor, te mandamos un abrazo grande, que estés muy bien y muy agradecidos tu tiempo con nosotros esta noche. Que le vaya muy bien. Un beso a Cecilia. Ahí estamos. Un beso. El gran Juan Carlos de Pablo, muy interesante, muy interesante como siempre. Hacemos una pausa y todavía tenemos más información en esta mesa. ¿De qué hablamos, señora? Vamos a hablar un poquito de tensión gremial que está complicando el abastecimiento de algunos sectores claves. Sí. Ahí algo que empieza a expandirse en varios rubros. Y vamos a hablar también un poquito de cómo han cambiado los consumidores en este 2020 con la recesión y la cuarentena. ¿Beto? Y el aborto y las PASO, Claro. parte de la agenda legislativa que se viene. Las PASO. Bueno, ya venimos.